Hola, buenos días, ¿qué tal? Estos días estuve yendo al zapatero, ¿sí? Porque tuve que arreglar un zapato. Abrió el zapatero, pobrecito, porque también estaba medio complicado con el tema del COVID. Y bueno, abrió el lugar y había que hacer cola para llegar al zapato. Y durante estaba ahí en la cuadra esperando para llegar que me peguen una zapatilla que yo la uso para trabajar y son muy cómodas. Sí, me puse a pensar, ¿cuántas veces vos usaste un zapato más chico de tu número? O sea, usaste un 43 y tuviste que usar un 41 por un largo tiempo, ¿sí? Hay una gran diferencia, ¿sí? En el momento que tuviste que caminar y llegar hasta cumplir lo que tenías que hacer. Es lo más feo, lo más horrible que te puede pasar, que el zapato te apriete. O sea, todos los demás, o sea, por fuera no se dan cuenta todo lo que vos estás padeciendo, la situación, el momento, la apretada, porque vos sos el que tenés el dolor por el zapato que te aprieta. Entonces, muchas veces el tener un zapato que te aprieta, lo que te hace te cambia el ánimo, te produce un mal humor y te da una ansia y un deseo y una gana de llegar a tu casa o al lugar donde tenés que llegar a un rincón, agarrar el zapato y revolearlo, porque realmente el dolor que te hizo pasar fue tremendo. Y en la vida y en las situaciones que uno estamos viviendo, muchas personas, ¿sí? Nosotros no nos podemos dar cuenta, ¿sí? Por lejos o por fuera, lo que ellos están pasando. En la medida que están sufriendo o en la medida que están teniendo dificultades, porque solamente aquel que sabe que el zapato le aprieta es el que está teniendo el dolor y el sufrimiento en ese momento. Entonces, eh, nosotros no podemos apreciar el valor correcto de la vida si no aprendemos a entender lo que la otra persona está viviendo o está sufriendo o está teniendo como una dificultad. Nosotros tenemos que tener una mirada de amor y de misericordia sobre aquella persona, ¿sí? Y tenemos que aprender a entender y a comprender, ¿sí? O ser empáticos, como una palabra que se usa mucho ahora, sobre el momento, la situación o la dificultad que esa persona está viviendo. Entonces, una de las cosas que nos pasa es que nosotros no nos damos por fuera cuenta sobre el dolor, sobre la situación de el zapato que te aprieta a esa persona, porque estamos por fuera. Pero a muchos, ¿sí? A esas personas, hasta le dan opinión y hasta lo llegan a juzgar. Y solamente el que siente el zapato que lo aprieta sabe lo que le está pasando, qué es lo que está sufriendo y qué es el dolor que tiene al tener ese zapato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros? A entender y a comprender y a aprender, ¿sí? A las situaciones de cada persona que está viviendo. Porque eso hasta no nos damos cuenta muchas veces, ¿sí? De lo que otra persona está sufriendo, porque estamos concentrados en nosotros mismos y no vemos más allá de lo que está pasando. Entonces, hasta no podemos tener relaciones estables de amistades, ¿sí? Porque si no aprendemos a ser empáticos con la otra persona. Empáticos quiere decir que hay una preocupación, que hay un interés, que hay un ida y vuelta sobre esa situación. Y que las amistades a veces están basadas en buenos momentos, pero cuando hay un momento de dificultad, todo se derrumba. Y en la palabra de Dios, dice en Proverbios 17:17 esto. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Entonces, nosotros ahora tenemos que aprender a ponernos en el zapato que aprieta al otro. ¿Sí? Es interesarnos en poder ayudar al que está sufriendo con una mirada de amor, con una mirada de misericordia sobre la situación difícil que aquella persona está padeciendo. Entonces, que en un momento simple o real o común, uno a veces no amaría a esa persona bajo esa circunstancia, pero el sentimiento
de misericordia es un sentimiento de amor extremo. Y cuando nosotros podemos experimentar esa misericordia que está en nosotros, es mucho más fuerte, ¿sí? Y nos hace actuar, ¿sí? Amando a aquella persona sin importarnos qué. Así como lo hizo el buen samaritano que dice en la palabra en Lucas 10:35, que se lo voy a leer. Lucas 10:35, y dice así: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídenlo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Entonces esta persona, ¿sí? Que yo no creo que el samaritano estaba dispuesto o había proyectado a gastar de más sobre una situación. Y sabiendo lo que él era, un samaritano, ¿sí? Al ver la situación del a quien había ayudado, en una situación de realidad, no lo habrá hecho con agrado, pero él se puso mucho más allá de lo que él veía, sino que se puso y se dispuso a ayudar y a estar listo a ayudar al que lo necesitaba. Entonces la vida cristiana no es solamente amar a Dios y a uno mismo, sino es amar al prójimo. Muchas veces nosotros, la mayoría de las personas, aman a Dios, pero uno no tanto, o no muchos, tienen esa capacidad de amar, ¿sí?, a aquellos que lo rodean. Y en la palabra se nos dice, y se nos exhorta, lo tengo anotado acá, en Primera de Pedro 3, 8, 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Ahora, si nosotros amamos a Dios sin amar al prójimo, estamos incompletos. Así nomás te lo digo. Si nosotros amamos a Dios y no amamos al prójimo, somos incompletos. Desde ahora, lo que te estoy diciendo en esta palabra es que nos tengamos que poner los zapatos de los demás, importarnos a los demás, en poder ayudar a los demás, así como Dios se pone los zapatos todos los días por nosotros. Que esta palabra sea de bendición y que tu mano pueda ser extendida para los que están en necesidad en este momento. Chao, hasta mañana.